el mundo artístico llora la partida de una de sus más grandes voces. Dulce, ese intérprete que tocó almas y marcó generaciones, dejó este mundo el pasado 25 de diciembre de 2024. Una fecha que será recordada no solo por su ausencia, sino por el impacto de su legado en la música. Dulce no era solo una cantante, era una narradora de emociones, una mujer que convirtió el dolor y la pasión en arte. Su fallecimiento ha dejado un vacío profundo en el corazón de México y de quienes la admiraron a lo largo de su extraordinaria carrera. Horas después de conocerse la noticia, la familia de Dulce emitió un comunicado que reflejaba tanto la tristeza como el respeto por la artista que en vida fue madre, amiga e inspiración para millones. Con palabras cargadas de emoción, pidieron comprensión y espacio en este momento de duelo. Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Dulce, una artista excepcional y una persona maravillosa que dejó una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocieron. En este momento de gran dolor y pérdida, pedimos respetuosamente a todos los medios de comunicación y a la opinión pública que nos brinden espacio y comprensión para que su familia pueda vivir su duelo en privacidad y paz. Pero hay más detrás de esta despedida. Su hija, quien durante los últimos meses acompañó a Dulce en un difícil proceso de salud, ha roto el silencio para hablar del impacto que esta pérdida tiene para la familia. Sus palabras revelan no solo el dolor, sino también la fortaleza que les dejó el ejemplo de su madre. Se habla de los últimos días de Dulce, de cómo, a pesar de las adversidades, nunca perdió la dignidad ni el amor por la vida. Las declaraciones de su hija no solo invitan a recordar a Dulce como la gran artista que fue, sino como la mujer de carácter y sensibilidad que enfrentó cada desafío con valentía. Este video no solo es un homenaje a Dulce, sino también un acercamiento a la intimidad de su legado familiar. Quédate hasta el final para conocer cómo su historia sigue resonando, incluso en medio del dolor. Diciembre marcó el inicio de su última batalla. Dulce fue hospitalizada tras enfrentar complicaciones graves derivadas de una neumonía que había dejado profundas secuelas en su organismo. Los médicos tomaron una decisión urgente: someterla a una decorticación pleuropulmonar. Una intervención quirúrgica compleja que buscaba liberar su pulmón de tejido fibroso y devolverle la capacidad de respirar con libertad. Era una lucha contra el tiempo, una lucha por la vida. Pero después de 3 semanas en el hospital, su cuerpo, ya debilitado, no logró superar las complicaciones que la enfermedad había dejado en su camino. Sin embargo, esta no fue la única batalla que Dulce enfrentó este año. En abril, se le diagnosticó un tumor maligno de gran tamaño en el riñón. Con valentía y determinación, se sometió a una cirugía de urgencia, demostrando una vez más la fuerza que la caracterizó dentro y fuera del escenario. Mi mamá fue una guerrera hasta el final. Así comienza el relato de la hija de Dulce, quien en medio de la tristeza compartió con los medios un vistazo íntimo de los últimos momentos de su madre y lo que significó enfrentar esta batalla junto a ella. Cuando se le preguntó cómo su madre enfrentó los días más difíciles, su hija respondió con firmeza: ella nunca dejó de luchar, siempre veía la luz en medio de la tormenta. Aunque sabía que su cuerpo estaba pasando por un momento crítico, su espíritu nunca se rindió. Incluso después de su cirugía en abril, cuando muchos hubieran decidido detenerse, ella regresó a los escenarios como si nada hubiera pasado. Eso era mamá, pura fuerza. En medio de esta charla, alguien quiso saber cómo está llevando ella misma este proceso de duelo. Su respuesta fue un reflejo del amor y la admiración que siempre sintió por su madre. Es difícil, muy difícil. Pero también sé que mi mamá no querría que nos quedáramos en la tristeza. Me enseñó que la vida es demasiado valiosa como para no vivirla plenamente. Ahora trato de honrar su memoria siendo fuerte, como ella lo fue. Cada vez que escucho su música, siento que sigue aquí, que su voz sigue tocando nuestros corazones. La hija de Dulce también habló de los días previos a la despedida, de cómo su madre, a pesar de todo, nunca dejó de sonreír. Incluso en el hospital, encontraba formas de hacernos reír. Nos contaba historias, cantaba bajito. Para ella, la música lo era todo. Y aunque físicamente ya no está, sé que su legado vivirá en cada nota, en cada letra de sus canciones. Mi mamá siempre fue una soñadora.
Desde pequeña, nunca dejó que las críticas ni los comentarios la detuvieran. Era originaria de Matamoros, una ciudad que compartía raíces con el legendario Rigo Tobar, y desde joven mostró una pasión inquebrantable por la música. A veces se reían de ella en la escuela, cuando cantaba canciones de Joselito, pero nunca le importó. Ella siempre decía, aunque se rían, un día me verán en televisión. Y lo dijo con una seguridad que ni yo misma entendía en ese entonces, pero después supe que tenía razón. Fue un sueño que se hizo realidad a fuerza de trabajo y determinación. Su vida ha sido una inspiración para mí y para todos los que la conocieron. Desde los 14 años, cuando pidió entrar a la estudiantina, algo en su corazón le decía que debía seguir su pasión. No estaba segura de si cantaba bien, pero su amor por la música nunca fue cuestionable. Le dieron la primera voz en la secundaria, pero convencer a mi abuela de que cantara fue otro desafío. Como mi mamá siempre decía, no hay nada gratis, todo se gana. Su esfuerzo no solo estaba en la música, sino también en los estudios. Para mi mamá, tener un 9 era una regla de oro. Si sus calificaciones bajaban de ahí, no cantaba más. Y adivinen que mantuvo esa regla y, al mismo tiempo, brillaba en el escenario. Lo logró. Años después, mi mamá logró algo que nunca imaginó, pudo sacar a mi abuela de trabajar. Con su música, consiguió ganar más en una semana que mi abuela en todo un mes. Recuerdo esas palabras tan claramente, de aquí en adelante, trabajo solo yo. Eso fue un punto de inflexión en su vida. Eso cambió. Todos sabían que mi mamá tenía una gran capacidad para sacrificarse por lo que amaba. A los 14 años, ya trabajaba en clubes nocturnos, cantando temas maduros con una madurez que no parecía tener para su edad. Se maquillaba para verse más grande, porque en ese mundo, la imagen era muy importante. Cantaba en bares de la zona rosa y, a esa edad, cruzarse con figuras como José José fue un sueño hecho realidad. Mi mamá me cuenta que ese día, cuando vio a El Príncipe de la Canción entre el público, estaba nerviosa, pero dio lo mejor de sí. Pensó que sería solo una cortesía de alguien tan importante, pero José José no solo la felicitó, sino que le prometió conseguirle una audición. Cuando me lo contó, me quedé sorprendida. Mi mamá siempre fue una mujer humilde y desconfiada, pensaba que esas cosas solo pasaban en las películas. Pero 15 días después, José José cumplió su palabra y la llamó. No solo eso, él mismo pagó para que un pianista la acompañara en la audición. Nunca olvidaré ese gesto. Incluso llegó con su guitarra para tocar durante la prueba. Ella siempre me dijo que ese gesto era algo que no podría pagarle jamás. Fue un acto de generosidad y apoyo que marcó la diferencia en su carrera. Aunque he vivido junto a ti, mil alegrías. Para mí, mi mamá siempre hablaba de José José como más que un mentor, como alguien que le dio alas. Él no solo la descubrió, sino que estuvo a su lado en cada paso de su carrera. Lo veía como su guía, su apoyo incondicional. Recuerdo que me decía que José José no solo seleccionaba las canciones, sino que hasta negociaba con la disquera para asegurarse de que todo estuviera bien. Y algo que siempre me contaba con una sonrisa era que, después de ensayos largos y agotadores, él le preparaba tortas para que tuviera algo con que seguir. Eso era José José. Siempre preocupado por ella, por su bienestar, por su carrera. Y cuando empezaron a hablar de rumores de supuestas burlas de mi mamá hacia él, me miró con cara de incredulidad y me dijo, ¿cómo podría burlarme de alguien que me abrió las puertas a todos mis sueños? Todo lo que soy, se lo debo a él. Eso nunca se me olvidó. En cuanto al nombre artístico de Dulce, mamá siempre decía que no le convencía al principio. Decía que sentía que le faltaba un apellido, que no sonaba completo. Pero cuando Gonzalo Vega, quien era amigo de José José, le sugirió el nombre, ella lo aceptó sin imaginar que ese sería su nombre para siempre. Y años después, cuando vio un cartel de una película con Gonzalo, mi mamá pensó que algún día lo conocería. Y, de alguna manera, como si fuera una escena sacada de una película, sus caminos se cruzaron. Coincidencias que parecían imposibles, pero así fue. Ellos se encontraban a menudo en la sala de espera del doctor González Parra, el médico que José José le recomendó a mamá para que cuidara su voz.
Siempre decía que Gonzalo, con su pasamontañas, era imposible de ignorar, su presencia era imponente. Un día, Gonzalo la reconoció como la misma chica que había visto cantar en un bar. Ese fue el momento en el que todo cambió para ellos, como si hubiera un destino marcado en sus vidas. No mucho después, cuando mamá tenía 18 años, Gonzalo le propuso matrimonio. Aunque la vida los separó, esos momentos se quedaron grabados en su memoria para siempre, como parte de su juventud y de su historia. Y siempre me decía que las canciones de amor, como Déjame volver contigo, de Rafael Pérez Botija, le tocaban profundamente, porque reflejaban todo lo que ella sentía por dentro. La emoción, el amor, el desamor, todo eso estaba en su música, y siempre lo llevaría con ella. Recuerdo que mi mamá siempre me contaba sobre las canciones que escribió y cómo las interpretó, como si fueran una ventana a sus emociones más profundas. A veces, me decía, haz conmigo lo que quieras, reina o esclava. Para ella, esas palabras no eran humillantes ni sombrías, sino que reflejaban una entrega total, un amor tan profundo que no tenía límites. Como mamá siempre decía, muchas de sus canciones eran manifestaciones de momentos íntimos, fantasías que no necesariamente representaban verdades absolutas, sino lo que se siente en esos momentos de conexión más profunda. Por ejemplo, Tu muñeca no es una canción de lamento, sino más bien una confrontación valiente, un reclamo de una mujer hacia su pareja, cuestionando el papel que se le había dado en la relación. Y Eres un lobo, esa canción, según ella, hablaba de esos hombres que manipulan las relaciones, pero también de cómo, en un momento de amor, te puedes sentir tan vulnerable que deseas ser todo para esa persona, incluso a costa de ti misma. Siempre me explicaba que esas canciones no eran solo para cantar, sino para sentir, para expresar lo que muchas veces está guardado en lo más profundo del corazón. Y cuando hablaba de artistas como Jenny Rivera, mamá decía que había versionado algunas de sus canciones. Aunque siempre aclaraba que, claro, tenía que ser con ajustes, porque no todos tienen la capacidad de interpretar lo que ella había plasmado en cada nota. Si quieren cantar mis temas, deben adaptarlos a su propio rango, porque no es fácil cantar algo tan cargado de sentimiento y técnica, me decía con una sonrisa orgullosa pero humilde, como siempre. Es cierto, mamá nunca recibió el reconocimiento que merecía. Aunque su talento vocal era impresionante, a veces sentía que la industria favorecía a los que no necesariamente tenían su habilidad, sino que tenían mejor mercadotecnia. Con todo respeto, solía decir, siempre escuchar los mismos comentarios, las mismas estrategias de ciertos grupos ya me cansa. La música debería hablar por sí misma. Eso siempre me dejó pensando. También me hablaba de su experiencia en programas de competencia. Decía que no siempre fue fácil. Algunos jueces, en lugar de ser objetivos, parecían seguir una narrativa preestablecida, favoreciendo a ciertos participantes. Un jurado debe tener criterio propio, decía. Yo dejo la piel y la garganta en el escenario y merezco un juicio justo. Esa pasión por la música, esa autenticidad que la caracterizaba, fue lo que José José vio en ella desde el principio. Él creyó en mamá sin interés alguno, y ese tipo de apoyo, ella me decía, fue invaluable. José José me dio su apoyo porque vio algo especial en mí, algo que no se ve a simple vista, algo que no se puede fingir, me contaba. Mamá siempre me decía que, aunque ya estuviera en sus 60, seguía cantando como si fuera la última vez. Como si cada interpretación fuera un regalo de su alma. Y eso la hacía una de las voces más poderosas y auténticas de la música latina. Su verdadero nombre es Berta Elisa Gerard Cárdenas, aunque a mí me gustaba decirle siempre mamá. En Matamoros, Tamaulipas, donde nació el 29 de julio de 1955, la gente la quería mucho. Es impresionante cómo, a pesar del paso del tiempo, ella sigue siendo la misma, con esa pasión por la música que parece darle juventud. Mamá, que en su juventud estudió psicología en Monterrey, nunca dejó de soñar con los escenarios. En lugar de estar en un consultorio, su lugar estaba en el escenario, iluminado por luces y rodeado de su música. Fue un honor para ella ser nombrada hija predilecta de Matamoros en el 225 aniversario de la ciudad, algo que siempre le recordó que su tierra natal la llevaba en el corazón.
En 2011, empezó a ser una figura constante en las giras y compartió escenario con artistas de renombre. Cuánto se entregó en esas giras, cuánto amaba lo que hacía. Todo lo que vivió, lo vivió para su música y para su gente. Entre sus éxitos más emblemáticos se encuentran Tu muñeca, Amor en silencio, Déjame volver contigo, Cara a cara, Échame la culpa a mí y Cuál de los dos, canciones que han dejado una huella profunda en la música latina. Su poderosa voz y la intensidad emocional de sus interpretaciones la convirtieron en una artista inolvidable. Aunque siempre proyectó energía y vitalidad en el escenario, su enfermedad tomó a todos por sorpresa. Dulce, quien parecía incansable y siempre se mantuvo en forma, partió dejando un vacío irreparable en el mundo musical. Su legado, sin embargo, perdurará para siempre como parte de las leyendas de la música latina. Una historia de lucha, pasión y amor por la música, contada a través de los ojos de su hija. Nos deja una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y admiramos. ¿Qué te ha parecido lo que nos comparte su hija sobre la vida y el legado de Dulce? Déjanos tus comentarios abajo. Dulce, descansa en paz, siempre serás recordada y tu música vivirá por siempre en nuestros corazones.